Coronario ahí, es el flexor, cara posterior de la aurícula izquierda, cara posterior de la aurícula derecha. Pero profe, para acá, porfa. Gracias. Ahí ya. Disculpe, ven acá superior y ven acá inferior. Agujero de entrada de la vena cava inferior, agujero de entrada de la vena cava superior. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha. No sé, perdón, izquierda. En tronco de la pulmonar, en arteria pulmonar izquierda, y esa sería la derecha. ¿Ya? Callado de la aorta. Con este, que sería el primero, tronco brachiocefálico derecho, carótida primitiva Izquierda. ¿Y la subclavia izquierda? No se ve. ¿No se ve? No, está justo en el corte ahí. Ah, ya. Entre la carótida y la subclavia. Estas serían las venas pulmonares. Dos para la izquierda y dos para la derecha. Ápex o vértice del corazón. Tabique interventricular. Orificio aurículo-ventricular derecho. ¿Ya? O, bueno, válvula tricúspide. Ya. Este sería orificio aurículo-ventricular izquierdo o válvula bicúspide. ¿Sí? Esta es la válvula, ¿cachai? O mitral, ¿cierto? O bicúspide o mitral o aurículo-ventricular izquierdo. Esta sería ¿cómo se llama? La válvula de la aorta, la sigmoidea aórtica y la sigmoidea pulmonar. Sí. ¿Ya? Pilares de primer orden. Eso, los pilares. Pilar de primer orden, mira. ¿Sí? Y estos serían pilares de tercer orden, los de abajo. Los de segundo no están, no existen acá. O sea, no es que no existan, sino que no se ven. Porque no están dibujados, no están hechos. ¿Qué más? Orejuela derecha y orejuela izquierda. ¿Cuáles? Orejuela derecha y orejuela izquierda. Y esta sería la coronaria derecha y coronaria izquierda. Cara externa del ventrículo izquierdo, cara externa del ventrículo derecho. Cara inferior ventrículo izquierdo, cara inferior ventrículo derecho. Eso. Ahora somos. Y el trabajo del resto está en